Bienvenidos todos a un segundo video en el que vamos a repasar algunas de las escenas del manga y anime de One Piece en las que dos o más personajes conversan sobre temas altamente importantes y emocionantes. En el primer video enlisté 9 de este tipo de escenas de conversación, pero claro, con 26 años desde la publicación del primer capítulo del manga, 9 escenas son pocas. Así que para esta ocasión tomé las sugerencias que me escribieron en los comentarios y las recopilé en otro video, donde de nuevo enlistaré 9 conversaciones de las más interesantes que hay en toda la historia de One Piece. Te dejo el video inicial en la descripción y como en esa ocasión, las conversaciones que representan un spoiler para los que no siguen el manga las voy a dejar hasta el final del video, después de dar el aviso correspondiente, así que todos pueden continuar sin problemas. Vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos la conversación que Roger tuvo con Shanks después de visitar la isla final Laugh Tale. No tenemos idea de qué sucedió aquí, y lo único que sabemos viene del diario de Kozuki Oden, que escribió que tras regresar al puerto donde dejaron a Baggy y Shanks, Roger intercambió unas palabras con el pelirrojo y después de eso, él comenzó a llorar. Es una escena bastante misteriosa y parecería como que Roger le dio malas noticias a Shanks, como si ambos hubieran estado esperando algo del viaje de Laugh Tale que no pudo lograrse. Me parece que esta escena es crucial para entender el personaje de Shanks, sus motivaciones y forma de conducirse en el mundo. Y dado que este Yonko es tan influyente que es respetado incluso por el Gorosei, seguramente esta pequeña plática con el rey de los piratas guarda un gran secreto. En segundo lugar vamos a abordar el momento en el que Rayleigh habla con los Sombrero de Paja en el archipiélago Shabondi luego de su escape de la casa de subasta de esclavos. Esta es la primera vez que escuchamos más detalles del rey de los piratas, pues Rayleigh comienza diciendo la verdad de la captura de Roger. En realidad, Roger se entregó a la marina. Unos años antes de eso contrajo una enfermedad incurable y sabía que sus días estaban contados. Fue en ese punto cuando Crocus fue reclutado para controlar la enfermedad de Roger, y entonces él comenzó su plan de llegar a la isla final. En esta conversación, Rayleigh explica que Roger era capaz de escuchar la voz de todas las cosas, y eso le permitía entender los poneglyphs. Dice que ellos descubrieron la verdad del mundo, pero le aconseja a Robin seguir su propio camino y tomar sus conclusiones. Robin acepta, a pesar de que prácticamente tiene el sueño de su vida al alcance de unas cuantas preguntas. Usopp se emociona entonces y pregunta por el One Piece, pero Luffy lo detiene y dice que si se entera de ese dato va a dejar de ser un pirata. Este no es un momento cualquiera, prácticamente se mencionan, aunque muy someramente, los misterios más grandes de toda la obra, y definitivamente es una plática que nos dejó impactados en su momento y con un montón de preguntas. En tercer lugar tenemos el momento en el que Tom le muestra los planos de Plutón a Iceberg y Franky. Ambos se muestran atónitos y se preguntan cómo es posible crear algo así. Tom les dice que deben proteger los planos y evitar que el gobierno se apodere de ellos. Plutón ha sido un misterio que lleva ya 22 años desde su planteamiento, y seguimos sin saber cómo se ve el arma, aunque ya sabemos que se trata de un barco de guerra. En esta escena, el que se lleva la atención es justamente el plano. ¿Cómo se ven esos trazos? ¿Qué fue lo que le sorprendió a Franky y a Iceberg? Creo que todos nos desesperamos y deseamos ver cómo se ve el arma ancestral Plutón, pero Oda aún no desea revelarnos la verdad. Para el cuarto lugar está la misteriosa conversación entre Luffy y Zoro con Barba Negra en el pueblo de Mocktown. Aunque no se discutieron temas de armas ancestrales, el siglo vacío o el One Piece en esta escena, sí hubo una pista sobre otro enigma muy recurrido, la naturaleza de Marshall D. Teach. Mientras este ríe y declara que el sueño de un hombre nunca muere, Luffy y Zoro se muestran algo impacientes por irse. Nami pregunta si ese hombre podría saber algo sobre la isla del cielo, y le contesta Luffy y luego Zoro que no saben, pero que no es él, son ellos. Nami no entiende la explicación y la interpreta como que están hablando de nakamas del tipo, pero Oda escribió la escena para hacernos ver que hay algo más allá, y que no se trata de lo que Nami cree. El "son ellos" es un misterio que sigue siendo discutido, y uno muy importante, pues involucra al que probablemente será el antagonista final en la aventura de Luffy y compañía. Pasamos al quinto lugar. Ahora a finales del arco de Zou, después de que Momonosuke le da la orden a Zunisha de destruir el barco de Jack que estaba atacándolo. Todos se preparan para partir hacia sus destinos.
Luffy con algunos de sus nakamas iban hacia Totoland para recuperar a Sanji. Otros iban hacia Wano, mientras Nekomamushi se dirigía a Sphinx para unir a Marco al Fénix al movimiento. Momonosuke decide que quiere quedarse un tiempo más en Zou para platicar con Zunisha y tratar de averiguar cosas sobre el pasado del clan Kozuki y su conexión con los Minks. Seguramente esta fue una conversación interesantísima, y Momonosuke ha de saber un montón de detalles que nos dejarían la boca abierta. ¿Qué tanto hablaron estos dos? ¿Quién sabe? Y nos quedaremos con las ganas de saberlo, seguramente hasta que por nuestra propia cuenta veamos qué sucedió en el pasado distante de One Piece. El sexto puesto es más bien hipotético, pero interesante de todas maneras. En el Reverie de este año, Nefertari Cobra se interesó por tener una audiencia con el Gorosei. Después de su encuentro con Robin y de descubrir que los Poneglyphs guardan el secreto para conocer el siglo vacío, Cobra quería preguntar sobre el tema. Durante el arco del Reverie, cuando los 5 ancianos se dirigían a la habitación del trono vacío, mencionaron que Cobra quería reunirse con ellos. No sabemos si eso llegó a suceder, pero podemos especular que sí, y siendo ese el caso, seguramente fue una conversación bastante interesante. En séptimo lugar, no habrá una conversación, sino 2, y las junté porque son temáticamente muy similares. Estoy hablando de los momentos en los que tanto Roger como Luffy anuncian su sueño a 2 personas, Barba Blanca y Oden en el primer caso, e Ace y Sabo en el segundo. El paralelismo entre ambas escenas está diseñado específicamente para hacernos notar que Roger y Luffy tenían exactamente el mismo sueño, uno que a algunos como a Barba Blanca les parece ridículo, pero a otros como a Oden les causa admiración. ¿Qué tenía planeado Roger al final de su viaje? ¿Habrá podido conseguirlo o no? Si no, ¿será Luffy capaz de lograrlo? Además, en la conversación de Roger, su sueño no es el único tema interesante. Aquí él nos habla de la isla Lodestar, cuya existencia se discutió en el arco de Zou, pero su nombre no fue revelado sino hasta este momento. Aunado a eso, Roger nos comenta que la leyenda de un tesoro al final de la ruta de Log Post existía desde antes que él la hiciera famosa, desde antes que se acuñaran los términos Rey de los Piratas y One Piece. Para el octavo lugar voy a entrar ahora sí en información relativamente reciente del manga, así que los que ven el anime únicamente deberán pausar el video si no desean spoilearse. Y vamos a seguir con la temática del sueño de Luffy, pues en el capítulo 1060 él le revela este sueño a sus nakamas. De forma curiosa, aprendimos que ellos nunca antes lo habían escuchado, y salvo ellos, Sabo, Ace y Shanks, nadie más lo sabe. La reacción de todos ante la revelación fue diferente, y como Oda no quiere contarnos aún a nosotros, solo nos resta tratar de deducir de qué podría tratarse el deseo final de Luffy de acuerdo con las expresiones de sus nakamas. Aunque nadie lo mencionó en los comentarios, si hablamos del capítulo 1060 del manga, tenemos que hablar de una de las conversaciones más importantes de los tiempos recientes, una que fue interrumpida de la forma más catastrófica posible. Tomen este lugar como el 8.5. Sabo hace una llamada a los revolucionarios para decir que lo que dicen los periódicos es mentira y que él no mató al Rey Cobra, pero que al estar en la habitación del trono vacío vio algo. La transmisión termina abruptamente. Una figura enorme aparece en el cielo nublado. Una luz comienza a aparecer y entonces el reino Lulusia, desde donde Sabo hizo la llamada, es completamente aniquilado. Podemos especular que Sabo vio al líder del mundo Imu y probablemente presenció la muerte del Rey Cobra después de la audiencia que mencioné en la sexta posición de este video. Y ahora sí, el último lugar en esta ocasión es el momento en el que Robin y Kozuki Sukiyaki conversan sobre el pasado de Wano. Esta plática abarca varios capítulos y comienza con la revelación precisamente de que Tenguyama Hitetsu fue todo este tiempo el padre de Oden y abuelo de Momonosuke. Luego Robin pregunta sobre la ubicación del arma ancestral Plutón, confirmando que está en alguna parte de Wano. Posterior a eso, Robin, Sukiyaki y también Law descienden por debajo del nivel del mar hasta donde se encuentra el Road Poneglyph que había en ese país. Sukiyaki explica un detalle altamente interesante del pasado de Wano. Antes, el país estaba abierto al mundo no solo políticamente, sino también físicamente. En algún punto de la historia la isla se rodeó de muros y el agua comenzó a acumularse. La gente se fue a vivir a las partes superiores del monte Fuji y así es como se formó el Wano actual. Pero las ruinas del país original siguen ahí, en las profundidades. No solo eso, también se nos confirma que Plutón está enterrado aún más abajo y que la apertura de Wano al mundo involucra el derribamiento de los muros y la liberación del arma ancestral. Sukiyaki se pregunta por qué Oden querría desatar el poder del arma en el mundo, pero confía
en que sus viajes con Roger le dieron una razón importante para hacerlo. Esta conversación es uno de los puntos más importantes del final del arco de Wano, y nos deja con muchas preguntas, y como es costumbre de Robin, no nos platicó nada ni del Road Poneglyph, ni del otro Poneglyph que se encontraba en la habitación donde Sukiyaki estuvo captivo por un tiempo. Y con esto termina el video. Espero que lo hayas disfrutado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes teorías sobre las conversaciones que se discutieron? O quizá tendrás sugerencias de más conversaciones importantes que quieras comentar. No olvides escribir todas tus ideas debajo y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco como siempre a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Ojcor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Gibran Villa, Bolas 24, Leme la Mente, Yofkun, Ezequiel Martínez, Culapio, Andrés Miñán, Federico Juárez, Pepe González, David Pong 78, Josep D, César Omar, Juan Núñez González de Mario, Sari Aguilar, Cristian Ignacio Zúñiga, Diego Ahumada, Benjamín Bustos, Macarno, Malojo, Roberto Sea, Mr. Estebanino, Leandro González, Mr. Don Luffy, Sarmi, Hana Hananomi y Jack D. Si quieres unirte a la lista de miembros del canal y aparecer en los agradecimientos, además de tener acceso a mis videos antes de ser publicados, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que aparece en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.